Saludos cordiales en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es para mí un motivo de gran alegría estar con ustedes en esta hora para hablar acerca de este tema al que he titulado El séptimo día, tipo del verdadero reposo del pueblo de Dios. Y vamos a tomar como base para nuestra enseñanza aquella porción de la escritura hallada en Mateo capítulo número 11, versículos 28 al 30, donde Jesús dijo: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesucristo ha prometido que todos los que le sigan a Él van a hallar descanso para sus almas. Durante el tiempo de la ley, Dios estableció el séptimo día como el día de reposo, día que era sombra y figura del verdadero reposo en Cristo para el tiempo de la iglesia. Antes de que viniera el tiempo de la ley de Moisés, la Biblia no presenta ninguna orden de guardar el día de reposo, ni muestra a ningún hombre alguno observando el séptimo día. Pero al venir la ley, esa enseñanza se hace bastante clara, bastante evidente. Es decir, que antes de que Dios hubiera dado la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés, nosotros no vemos que algún hombre haya guardado el séptimo día. Por ejemplo, no vemos a Adán guardándolo, no vemos a Eva guardándolo, no vemos a Enoc, tampoco vemos a Noé, tampoco vemos a Abraham o a Isaac o a Jacob o a alguno de los 12 patriarcas guardando el séptimo día, y tampoco vemos que Dios hubiese dado alguna orden de guardarlo antes del tiempo de que fue dada la ley de Moisés. Eh, Cuando fue dada la ley de Moisés, esto de guardar el séptimo día fue algo tan importante que quedó inmerso dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos principales de la ley de Moisés. Se estima que la ley de Moisés tenía alrededor de 613 mandamientos, pero de esos 613 mandamientos, los más importantes eran los del Decálogo, los 10 mandamientos. Y ahí en Éxodo, en el capítulo número 20, en el versículo los versículos del 8 al 11, este aparece como el cuarto de los mandamientos. Y dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día, ¿sí? Y lo santificó. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, para el pueblo de Israel este era un mandamiento supremamente importante, al punto de que quedó dentro del decálogo como el cuarto de todos los mandamientos que debía observar el pueblo de Israel. El Sabbat debía ser un día santo o un día apartado para Dios, para el Señor. No podía ser simplemente, o no era un día simplemente para que la gente se fuera a acostarse en una cama o para que la gente se fuera a descansar en un sillón, sino que era un día para que el pueblo lo dedicara para la gloria de Dios. Era un día donde los padres podían enseñar a sus hijos la palabra del Señor. Era un día donde los maestros de Israel podían enseñar al pueblo la ley de Dios. Era un día donde el pueblo podía hacer clamor a Dios, y era un día donde también podían hacer sacrificios al Señor. La palabra de Dios dice en Éxodo, en el capítulo número 31, en el versículo 14, dice:
Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vemos nosotros entonces que el Sabbat era un día dedicado a Dios. Los judíos debían dedicar ese día al Señor. Dice entonces también, como hemos visto en la lectura, que cualquiera que profanare el día de reposo, el Sabbat, debía morir. Era una señal entre Dios y el pueblo de Israel por medio del pacto que Dios hizo para con el pueblo de Israel. Y dice además que no se debía encender fuego en las casas en ese día. Es decir, se debía dejar la comida preparada, la comida lista desde el día anterior. Éxodo capítulo número 35, versículos número 1 al 3, dice la palabra del Señor: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Aquí estamos viendo claramente entonces lo que Dios deseaba que el pueblo de Israel hiciera en el día de reposo. Ese día sería un día de descanso para que el pueblo lo consagrara, lo dedicara a la gloria de Dios. Debían cesar de sus actividades rutinarias para ese día dedicarse a glorificar y exaltar el nombre del Señor, y así ellos entonces hallaran descanso para su cuerpo y para su alma. Dice también la palabra de Dios que cualquiera que guardare el día de reposo sería llamado bienaventurado. De manera que aquí estamos viendo la importancia que ese día tenía para el pueblo de Israel. Cuando nosotros vamos a Isaías, en el capítulo 56, en el versículo 2, dice así: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Si se le dice al hombre que guarda el día de reposo, aquel que guarda el Sabbat, se le dice bienaventurado. Uno de los pecados por los cuales Israel fue llevado en cautiverio fue precisamente por haber profanado los días de reposo, como lo vemos en Ezequiel, en el capítulo 20, del 21 al 24, donde se nos está hablando que por causa del pueblo de Israel no haber observado, no haber guardado el día de reposo, ellos fueron llevados cautivos por todas las naciones de la tierra, como lo vemos acá y lo vamos a leer en Ezequiel, capítulo número 20, versículos 21 al 24, que dice: mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Entonces estamos viendo nosotros acá que por causa del pueblo de Israel no haber guardado el día de reposo, ellos también, ese es uno de los pecados que fue tomado en cuenta para expulsarlos de la tierra de Israel y que fueran expulsados por toda la tierra. Pero también dice la escritura que para que la celebración del Sabbat tuviera sentido,
debía hacerse honrando verdaderamente a Dios, porque no era para que se convirtiera esto simplemente en un rito que ellos iban y cumplían y ya, no, sino que ellos debían apartar ese día para el Señor. Si el día no se apartaba para el Señor, entonces no se tenía ningún sentido. Por ejemplo, el profeta Isaías nos dice en el capítulo número 1 del profeta Isaías, en el versículo 13, hablando el profeta Isaías del pueblo de Israel que era haciendo un culto y unos ritos pensando que con eso agradaba a Dios. Él les dice, no, es que no se trata simplemente aquí de que ustedes digan que están guardando el séptimo día y que están haciendo ritos en el séptimo día, sino que ustedes deben dedicarlo a Dios. Por eso dice el profeta que aunque ellos estaban guardando el séptimo día, se habían olvidado de lo más importante, que era que ese día ellos se debían consagrar a Dios. Y por eso les dice el profeta Isaías, no me traigáis más vana ofrenda, le dice a ese pueblo. El incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Sí? O sea, se trataba era de que el pueblo realmente estuviera arrepentido, adorando al Señor en ese día de reposo y no simplemente que cumplieran con unos ritos, sino que ellos verdaderamente se dedicaran a glorificar y a exaltar el nombre del Señor. Nos dice también en Oseas, en el capítulo número 2, en el versículo 11, dice, haré cesar todo gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades, por cuanto el pueblo no estaba agradando a Dios. Es decir, no se trataba simplemente de ir y hacer un culto, simplemente cumpliendo un rito, sino que se tenía que hacer con corazón verdadero. Por lo tanto, no era solamente ir a cumplir una ceremonia, unos ritos, sino que verdaderamente el pueblo se consagrara y se dedicara a su Dios. El Señor Jesucristo afirmó que Él era el Señor o que Él es el Señor del día de reposo. Jesús dijo que Él es el Señor del día de reposo. Nosotros lo vemos que Él lo confesó varias veces. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo número 12, en el versículo 8, donde dice el Señor, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Por qué razón Jesucristo dijo que Él es el Señor del día de reposo? Pues lo dijo por dos razones. La primera razón es porque Él es Emmanuel, Dios mismo manifestado en carne. Por lo tanto, como Él dio el mandamiento de guardar el Sabbat, por lo tanto, Él es el Señor del día de reposo. Y la segunda razón es porque el Señor Jesucristo es el verdadero reposo. Por lo tanto, entonces, Él es el Señor del día de reposo. El Señor Jesucristo corrigió algunas enseñanzas equivocadas acerca del día de reposo que el pueblo de Israel había venido introduciendo con sus tradiciones. Y el Señor indicó que ese día fue hecho para el beneficio y descanso del hombre, pero no para que se convirtiera en una carga insoportable para el hombre. En Marcos, en el Evangelio según Marcos, en el capítulo número 2, en el versículo 27, vemos que el Señor Jesucristo les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea que el día de reposo fue hecho para el beneficio del hombre, no para que se convirtiera en una carga insoportable para el hombre. Los judíos comenzaron a añadirle una cantidad de tradiciones extrañas a esta ley del cuarto mandamiento del día de reposo y comenzaron a hablar de cosas que la escritura no decía. Se inventaron que se tenían que caminar un cierto número de pasos
y que si se daban más de ese número de pasos, se estaba quebrantando el día de reposo y otras cosas más que Jesucristo comenzó a corregir acerca de las enseñanzas equivocadas que los judíos tenían sobre el día de reposo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo enseñó que las obras de santidad estaban permitidas ese día. Incluso puso un ejemplo y dijo que los sacerdotes del tiempo de la ley debían trabajar demasiado durante el día de reposo, durante el Sabbat, para no detener el culto a Dios. ¿Sí? Ese día del Sabbat los sacerdotes ofrecían también sacrificios ante el Señor y tenían que mantener el fuego en el templo y tenían que hacer todas las cosas de tal forma que no se detuviera el culto a Dios. Por lo tanto, los sacerdotes trabajaban el día de reposo mucho y ellos aún así eran sin pecado. Dice Mateo capítulo número 12, versículo 5, ¿o no habéis leído cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Sí? O sea que las obras de santidad estaban permitidas en ese día para que se glorificara a Dios y para que no se detuviera el culto a Dios. Por lo tanto, los sacerdotes del tiempo de la ley, ellos tenían que trabajar durante el día de reposo y eran sin culpa. El Señor Jesucristo también enseñó que las obras de necesidad y de misericordia eran permitidas hacerlas en ese día. Por eso cuando el Señor dice que mire que los sacerdotes trabajaban en el templo, en el día de reposo y eran sin pecado, dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, nos está diciendo aquí claramente que las obras de misericordia eran permitidas hacerlas durante el día de reposo, durante el Sabbat. Por ejemplo, se podían arrancar espigas de los sembrados si uno estaba forzado por el hambre, como lo dice en Mateo capítulo número 12, versículo 1, donde se dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. De manera que las obras de misericordia estaban permitidas hacerlas en ese día. Se podía arrancar espigas en el Sabbat si se estaba forzado por el hambre. Dice la palabra de Dios que se podía ayudar a un animal en apuros. En Proverbios, en el capítulo número 12, en el versículo número 10, dice la palabra del Señor que el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Nos está diciendo que un hombre bueno cuida de los animales que están a cargo de él, pero el impío es cruel con sus animales. Por lo tanto, nos dice el Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo número 12, en el versículo 11, dice que Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echará mano y la levantará? Porque era una costumbre y Jesús lo está diciendo, les está hablando acerca de una costumbre que ellos tenían, de que si una oveja, un animal de ellos se caía en un hoyo y el día en el que se cayó era un día de reposo, ellos iban y sacaban a ese animalito, ¿sí? O sea, ellos tenían esa buena costumbre, porque las obras de misericordia eran permitidas en un día de reposo. Por lo tanto, se podía ayudar a un animal en apuros, ¿sí? Entonces, por eso también nos dice la palabra del Señor que
Jesús impartió sanidad en aquel día por cuanto las obras de misericordia eran permitidas hacerlas en el día de reposo, en el Sabbat. Vemos nosotros aquí en este mismo capítulo que estamos leyendo de Mateo capítulo 12, vamos a ver desde el versículo 9, que dice que pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Sí es lo que dice? Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió la mano y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Miren ustedes esta gente cómo evaluaba las cosas de una manera tan equivocada. Si una oveja se caía en un hoyo en un día de reposo, ellos estaban de acuerdo en que fuera y se rescatara la oveja y que ese animalito no se fuera a morir. Pero si un hombre era sanado en el día de reposo, entonces lo veían como algo malo, como algo indebido, cuando en el día de reposo era permitido hacer ese tipo de obras que daban la gloria y la honra a Dios. O sea que vemos nosotros cómo los judíos se habían apartado de la verdadera razón del día de reposo, que era glorificar a Dios, y ellos estaban viéndolo más bien como un problema de que alguien fuera sano por el poder de Dios en ese día. Incluso nos dice la palabra del Señor, que hasta el Señor Jesucristo mismo, cuando sanó paralíticos en el día de reposo, les decía: levántate, toma tu lecho y anda. Porque el llevar el lecho en el día de reposo, un hombre que había estado postrado, que había estado paralítico, el llevar el lecho testificaba, daba testimonio de que Dios había hecho una obra poderosa en la vida de esa persona. Por lo tanto, se estaba glorificando a Dios con llevar el lecho. Pero a las personas que no entendían lo que significaba el día de reposo, apenas veían a alguien llevando el lecho, pensaban que eso ya era profanar el día de reposo, cuando era todo lo contrario. Era darle gloria a Dios, que una persona que no caminaba y que fue sanada por el gran poder de Dios, ahora pudiera llevar su lecho, demostrando en el día de reposo que Dios es grande y santo y que Él daba sanidad, y que los hombres pudieran glorificar y exaltar al Señor. Entonces vemos nosotros por qué el Señor sanó en el día de reposo y por qué eso era permitido y por qué era lícito, y se debe a que se le estaba dando la gloria y la honra al Señor Jesús, y los hombres también se beneficiaban con las bendiciones de Dios en ese día. En Gálatas, en el capítulo número 3, de los versículos 19 al 29 y del capítulo 4, versículos 1 al 7, el apóstol Pablo explica que la ley era solamente un ayo para llevarnos a la verdad. Es decir, era como un tutor. En el tiempo del Imperio Romano habían ayos o tutores para los niños pequeños que los iban preparando para que cuando fueran grandes pudieran tomar la herencia. ¿Sí? Entonces la ley era solamente como un ayo para llevarnos a Cristo. Era la preparación para algo mejor que iba a venir en Cristo Jesús. Era una revelación que era solamente una revelación parcial, una revelación temporal de algo que iba a llegar en el futuro con mayor fuerza y con mayor revelación, que era el Señor Jesucristo al establecer un mejor pacto. Jesús nos reveló que Él mismo y nadie más es quien puede darle descanso a nuestras almas. Por lo tanto, una vez venido Jesús el Mesías, Él reveló el verdadero propósito de Dios para con nosotros. La palabra de Dios nos enseña
en 2 Corintios, en el capítulo número 3, del verso 6 al 17, que Cristo Jesús vino a traer un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, que el pacto de la ley no era un pacto que iba a ser para siempre, por cuanto venía un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios, en el capítulo 3, versículo 6 y en adelante, leemos lo siguiente. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un mejor pacto. O sea, Dios, que es el cual, nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, se trata de un pacto que no solamente aparece escrito en papel o escrito en piedra, sino que aparece escrito en nuestras mentes y también en nuestros corazones. Y dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Miren, aquí se está diciendo que ese pacto de la ley que fue grabado en piedras, ese pacto fue glorioso, porque Dios lo dio con gloria y los santos ángeles estuvieron ahí también presentes en el monte Sinaí cuando se dio ese pacto, y fue un pacto glorioso, ¿sí? Pero dice que nuestro pacto, el pacto que ahora hemos recibido, es un pacto todavía mucho más glorioso, que incluso la gloria del antiguo queda opacada por la gloria del nuevo pacto. Y dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, con la gloria mayor del nuevo pacto. ¿Sí se dan cuenta? O sea, aunque el antiguo pacto fue un pacto glorioso, la gloria de ese antiguo pacto no es nada comparada con la gloria del pacto nuevo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que es el pacto más, es la gloria más eminente. Dice: porque si lo que perece tuvo gloria, y lo que perece es el pacto de la ley, ¿sí? Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y lo que permanece es el nuevo pacto que Dios ha establecido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dice: así que teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza, y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él, no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, el pacto de la ley que había de ser abolido. Para que ellos no fijaran la vista en ese pacto que iba a ser abolido, sino que tuvieran presente que iba a venir un mejor pacto. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Porque dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Nos está diciendo la palabra del Señor que el mandamiento del séptimo día, que el mandamiento del Sabbat, que el mandamiento del reposo era solamente una preparación para el mejor de los reposos, el mayor de los reposos, el verdadero reposo que obtiene la iglesia en Cristo Jesús. De manera que si alguien en este tiempo, en el día de hoy,
quiere que nosotros guardemos el cuarto mandamiento, guardando el séptimo día, es alguien que verdaderamente no ha entendido que ya llegó el verdadero reposo, del cual el sabbat era solamente una sombra. Nosotros vemos hoy en día personas como los adventistas del séptimo día, o también como los llamados judíos mesiánicos, que ni son judíos ni son mesiánicos, diciendo que nosotros debemos guardar el sabbat. Y también todavía los judíos ortodoxos están guardando el sabbat, pero como dice la palabra del Señor, ellos no se han dado cuenta y por eso están con un velo puesto, porque no se han dado cuenta que ha llegado el verdadero reposo, y por eso hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos y no pueden entender la verdadera revelación del reposo, del cual el cuarto mandamiento era solamente una sombra. Es decir, en Cristo Jesús ha llegado nuestro verdadero reposo, de manera que nosotros no tenemos por qué estar guardando un día, sino que tenemos es que entrar en el verdadero reposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Vemos nosotros que el apóstol Pedro, predicando acerca de Jesús, dijo lo siguiente. Dijo, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el refrigerio significa descanso, significa descanso. O sea que Pedro, hablando acerca de Jesús, dijo, ustedes deben arrepentirse, ustedes deben convertirse, ustedes deben venir a Cristo Jesús para que los pecados de ustedes sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de reposo, tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, porque en Cristo Jesús es donde está el verdadero reposo, en Cristo Jesús es donde está el verdadero descanso. La palabra de Dios también nos dice en Hebreos, en el capítulo número 4, del versículo 3 en adelante, nos está hablando acerca del verdadero reposo del pueblo de Dios, del verdadero reposo en el tiempo del nuevo pacto. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mire lo que dice. Pero los que hemos creído, Hebreos 4:3, pero los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. ¿Los que hemos creído en quién? En Cristo Jesús. Los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos entrado en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dijo, no entrarán en mi reposo. O sea que Dios al pueblo de Israel le prometió que entraran en el reposo, pero como el pueblo fue desobediente, entonces Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia, no entraron en el verdadero reposo a causa de la desobediencia, entonces nos dice la palabra de Dios, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el verdadero reposo al haberlos introducido en la tierra prometida, ¿sí? No hablaría después de otro día de reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. O sea, que Dios le dijo al pueblo de Israel que guardaran un día, que era el día séptimo, el sabbat, porque Dios había hecho
en la creación en 6 días y en el séptimo reposó, pero el pueblo de Israel por su desobediencia no entró en el reposo. Cuando vino Cristo Jesús, ellos rechazaron a Jesús como su verdadero reposo. Por lo tanto, nos dice ahí la palabra del Señor que Dios ha determinado otro día, un día más para que la gente entre al verdadero reposo que Dios ha prometido para su pueblo. Y ese reposo es hoy. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si ustedes oyen hoy la voz de Cristo Jesús, no endurezcan sus corazones, sino que vengan al verdadero reposo que Dios ha establecido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nos han dicho a nosotros muchas veces que nosotros no guardamos el Sabbat y estamos pecando y desobedeciendo al Señor porque Dios mandó en el cuarto mandamiento guardar el Sabbat. Pero no se dan cuenta que toda la ley, incluida los 10 mandamientos, es una ley que era la preparación, el ayo para algo mejor, para la revelación verdadera en Cristo Jesús. Ese cuarto mandamiento del decálogo, de los 10 mandamientos de la ley de Moisés, era solamente una sombra del verdadero reposo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. De manera que no es verdad que nosotros solamente guardemos el domingo, sino que nosotros guardamos el domingo y el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el sábado, y todos los días los debemos guardar para Dios, porque todos los días debemos reposar en Cristo Jesús. Y si nos llegamos nosotros a salir del reposo que tenemos en Cristo Jesús, solamente tenemos la condenación, la muerte, porque el pecado es el que produce la muerte. Pero nosotros, estando en Cristo Jesús, nosotros reposamos de nuestras obras muertas y somos guardados en Cristo Jesús. De manera que una vez que nosotros entramos en el verdadero reposo, debemos hacer la voluntad de Dios todos los días, evitando hacer nuestras propias obras y reposando de nuestras obras muertas. Porque dice Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Así queda explicado cómo es que la iglesia ha obtenido el verdadero reposo en Cristo, del cual el cuarto mandamiento del decálogo de la ley de Moisés era solamente una sombra. Algunos nos han dicho es que ustedes guardan el domingo. Realmente no lo guardamos de la misma manera en que el pueblo de Israel guardaba el Sabbat, porque por ejemplo nosotros un día domingo podemos hacer aseo en nuestras casas, podemos barrer, podemos encender fuego y hacer comida, pero es que nosotros no estamos pensando en guardar el día de la misma manera ritualista en que se exigía en la ley de Moisés, sino que nosotros debemos guardarlo con el entendimiento espiritual, que nosotros ya hemos venido al verdadero reposo en Cristo Jesús y que nosotros debemos ser librados de nuestras obras muertas todos los días de la semana. Por lo tanto, como lo dice Hebreos capítulo número 4, el día de reposo es hoy. Todos los días debemos reposar en Cristo Jesús, porque si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Después de haber entrado en el verdadero reposo, no debemos quedarnos en la sombra, pretendiendo observar el día sábado o el día séptimo, como si el verdadero reposo no hubiera venido. No sea que Dios nos reprenda igual que reprendió a la iglesia de Galacia, como lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículos del 9 al 11, donde Pablo les dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Miren que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que si alguien quiere guardar el Sabbat, que si alguien quiere guardar los días, los meses y los años que se guardaban en la ley de Moisés,
entonces es como si Cristo Jesús no hubiera venido para esa persona. Es como si usted estuviera menospreciando lo que Cristo Jesús vino a hacer a favor de nosotros. Porque Cristo Jesús el Señor vino como el verdadero reposo, pero entonces hay gente que dice, no, tenemos que todavía seguir guardando el Sabbat, como si Cristo no hubiera venido, como si no hubiéramos conocido ya el verdadero reposo en Cristo Jesús. Entonces todo aquel que quiera guardar el Sabbat realmente está menospreciando a Cristo Jesús, quien es el verdadero reposo. Cualquiera que guarda un día, ¿sí? Cualquiera que quiere guardar un día y quiere obligar a los demás a guardar un día, se le olvidó que Cristo Jesús ya vino y que Cristo Jesús se ha convertido en este tiempo del nuevo pacto en nuestro verdadero reposo. Habiendo venido entonces el verdadero reposo en Cristo Jesús, no debemos quedarnos con el ayo, que era el cuarto mandamiento del Decálogo. Debemos quedarnos más bien con la herencia, que es la que Cristo Jesús nos ha dado en el nuevo pacto. No debemos ponernos a observar el Sabbat, que era sombra del verdadero reposo, sino que debemos vivir el día de hoy, cada uno de los días de nuestras vidas para Cristo, a fin de permanecer en el verdadero reposo del pueblo de Dios. Todo aquel que viene a Cristo Jesús verdaderamente ha descansado, ha reposado, ha encontrado tiempos de refrigerio para su alma. Ha descansado de sus obras muertas y tiene prometida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. De manera que no es el momento para estar en el tiempo de la ley. Es el tiempo para entender que estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y todas aquellas personas que todavía están pensando en guardar la ley de Moisés en este tiempo del nuevo pacto, decimos lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cristo Jesús ha venido diciendo que Él es el verdadero reposo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, hay salvación, hay reposo, hay refrigerio. De manera entonces que no estemos como aquellos que cuando leen la ley de Moisés tienen todavía ese velo puesto de que tienen que guardar el séptimo día, sino que se quiten el velo y puedan entender que reposo se halla es en Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Cualquiera que no venga al reposo en Cristo Jesús, entonces no va a poder descansar de sus obras muertas y no va a poder hallar descanso para su alma. Le invito para que venga a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios les bendiga. El Señor les guarde.